Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Señores, hoy tenemos un colega, un amigo, un gran comunicador, analista político internacional. Yo soy asiduo a su canal de YouTube, que invito a que lo sigan. Él mismo lo va a decir, el canal de YouTube, para que lo sigan de misma voz, pero es una persona que yo siempre voy allá y veo los temas y me edifico. Hablamos de Alfredo de la Cruz. ¿Cómo está, Alfredo? Muy bien, muy bien. Oye, con esa introducción. No, usted se merece eso y más. Gracias, hermano Ariel, te quiero mucho. Sí. Alfredo, ahora mismo el mundo va a cambiar geopolíticamente. Porque tú sabes que cada gobierno de los Estados Unidos tiene su librito, y eso es natural, internamente, pero a nivel internacional. Ganó el presidente Trump. En estos días, el mundo está medio complicado por lo que ha dicho Putin sobre los misiles, el decreto que él dio sobre el tema nuclear con relación a Ucrania, y esto ha despertado mucho temor en el mundo, que es natural. ¿Qué tú ves en todo esto? Bueno, primero agradecerte, a Ariel, la invitación a ti y a Josefa. Un honor y un prestigio estar aquí en este espacio, que claro, sigo constantemente por los temas interesantes. Mira, ese tema de Haití que ustedes han tratado aquí, han dado información que no le ha dado nadie. Bien. Entrando al tema que nos ocupa, mira, el mundo, por primera vez desde los años 60, en que, si tú recuerdas la lectura, cuando existía la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el año 1960, los soviéticos derribaron un avión espía U-2 que salió de Pakistán y volaba sobre el territorio de la Unión Soviética, que ahora es Rusia, fotografiando los emplazamientos nucleares que habían allá. Ese avión espía era estadounidense y los soviéticos lo tumbaron. El piloto, que era Gary Powell, logró eyectarse, pero los soviéticos lo apresaron y duró dos años preso. Estados Unidos amenazó a la Unión Soviética con represalia del tipo nuclear, pero no llegó a esas consecuencias. Pero 2 años después vino la crisis de los misiles en Cuba, cuando el entonces Nikita Khrushchev instaló misiles nucleares en Cuba y Estados Unidos se dio cuenta por accidentes. Entonces eso inició una crisis que el mundo estuvo en ascuas, porque estuvo a un paso de una confrontación nuclear. Entonces eso 2 o 3 semanas después se saldó con que Nikita retiró los misiles de Cuba, y como un gesto de buena voluntad, Estados Unidos retiró los misiles Júpiter que tenía en el norte de Turquía, en la costa del Mar Negro, apuntando a Moscú, que estaban a menos de 11 minutos de Moscú, los misiles Júpiter con ojivas nucleares. El mundo estuvo a punto de una guerra nuclear, que todos sabemos a dónde conduce, porque en una guerra nuclear no hay vencedores, por aquello de la destrucción mutua asegurada. Entonces, ahora, nunca habíamos visto a un presidente amenazar tanto con armas nucleares como desde el año 2022, febrero de 2022, cuando empezó la operación militar especial en Ucrania del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tanto él como el número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Medvedev, han estado amenazando con que podría haber, Rusia podría responder con un ataque nuclear. Ha puesto varias líneas rojas, y se han ido violando, como la de el tanque Leopard, los aviones F-16, y ahora los misiles de largo alcance, que si bien Ucrania lo tenía de hace más de 9 meses, pero no tenía autorización para usarlo más allá de la frontera.
¿Qué pasa? Esto es muy significativo porque, dado que Donald Trump ganó con un discurso no belicista y con la declaración, la promesa de campaña que iba a finalizar esa guerra, pues esto ha forzado, ha apresurado a los demócratas, a la administración Biden, a darle luz verde a Kiev para que utilice estos misiles, que son misiles de corto alcance, son misiles que tienen entre 330 y 500 kilómetros y se usan generalmente para tú destruir depósitos de los ejércitos rivales y centros de control y mando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que desde hace un año para acá Rusia ha venido teniendo una posición dominante en el conflicto porque, dado que los demócratas en el Congreso se han opuesto desde hace un año para acá a las ayudas militares y ese tipo de cosas, porque dicen que hay que cerrar esa válvula de escape, pues esto, porque Ucrania por sí no puede enfrentarse a Rusia, entonces esto ha hecho que los esfuerzos de Ucrania se hayan reducido y entonces Rusia ha copado cerca del 18 o 20% del territorio. Y entonces, ¿qué es lo que se persigue con todo esto? Fíjate que automáticamente mandan estos misiles a territorios rusos, consigo a la frontera, como Kursk. Rusia cambia su doctrina nuclear, porque la doctrina nuclear hablaba de que si lo atacaba una potencia nuclear, respondían así. Pero ahora el cambio es que si te ataca un país con armas convencionales, pero apoyado por una potencia nuclear, ellos se reservan el derecho de responder, atacar a esa potencia nuclear con armas nucleares. Entonces ya la cosa ahí es un poco, y para que se crea, porque la disuasión tiene varios componentes. Primero, tú mostrar que tiene poder, mucho poder. Segundo, mostrarlo, que lo vean. Y tercero, que se crea que tú tienes la determinación de utilizarlo. Pues así es la disuasión. Si tú no haces eso, entonces no es disuasión. Por ejemplo, lo vimos con Obama, cuando Obama estableció alguna línea roja con Siria, donde que si usaba armas químicas, iban a invadir el país, el presidente se iba a tener a la consecuencia. Sin embargo, estuvo demostrado que Bashar al-Assad utilizó armas químicas y Obama desistió de atacar. Entonces, de ahí en adelante ya no tuvo credibilidad, ya nadie le tenía miedo a la administración demócrata, y muchos de los casos de hoy se deben a esa laxitud con que actuó la administración demócrata. Sí. Entonces, precisamente por eso es que entonces Rusia manda un misil que decían que era un misil balístico intercontinental, pero no lo era, era un misil de alcance intermedio. Tú sabes que hay tres divisiones: lo de corto alcance, que tiene de 330 a 1000 kilómetros, lo de mediano alcance, que tienen de 1000 kilómetros a 5500 kilómetros, y los balísticos intercontinentales, que son de largo alcance, tienen más de 5500 kilómetros, que por lo general son misiles portadores que pueden transportar una mayor carga y ojivas nucleares. Entonces, si bien esto no tenía una ojiva nuclear, pero sí fue preocupante para todos ellos, no sabían lo que venía cuando vieron el misil. Entonces, fue un mensaje mandado. O sea, esos misiles, cuando estalló, y dice Putin, no fue un misil intercontinental, fue un misil de alcance intermedio. Y la próxima vez que mandamos lo vamos a avisar para que como hace Israel, para que la población se proteja. Y no nos importa que Occidente lo vea, porque ellos no tienen mecanismo de defensa contra estos misiles. Oye, claro, recuérdate que son misiles hipersónicos. Ese misil viajó a 10 veces a la velocidad del sonido. O sea, Occidente no tiene defensa para ese misil. Y tú lo viste cuando el otro día Irán mandó una andanada de misiles a Israel, que inutilizaron el sistema de defensa, que es muy bueno, de Israel, porque había misiles hipersónicos. El sistema de defensa, la onda de David, el Arrow 2 y el Arrow 3, y el Iron Dome, que son 3, quedaron inutilizados, no pudieron hacer nada. Entonces, Occidente no tiene protección. Putin lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Bueno, como el presidente electo Trump dijo que va a poner fin a esa guerra, entonces Biden lo que se está asegurando
de que Ucrania pueda retener el territorio que tiene para que Rusia no siga avanzando y cuando lleguen las negociaciones pueda haber algo de cambio. Por lo pronto, Putin dijo claro cuál es su propuesta de paz. Los territorios que ellos tienen son de la Federación Rusa. Ucrania no puede intentar entrar a la OTAN y tiene que ser neutral. Entonces, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha propuesto un plan que es menos profundo que el de Putin, pero asegura sus intereses. Y es que él dice que se congela el conflicto como tal, una especie de armisticio. Entonces, Ucrania se comprometa en 10 años no intentar pertenecer a la OTAN, ser miembro de la OTAN, ni iniciar ningún tipo de negociaciones con la Unión Europea. Entonces, la realidad es que Rusia tiene una parte, el 18 al 20% del territorio conquistado y no lo va a ceder así por así. No, es fácil. Entonces, por eso Kiev tiene un pequeño trozo dentro de Rusia y entonces eso podría llegar en una mesa del diálogo a equilibrar la cosa. Pero eso es muy complicado porque estamos hablando de que tú tienes un conflicto, no entre Rusia y Ucrania, no. El conflicto es la OTAN por un lado, con Estados Unidos, que es la mitad de la OTAN, y del otro lado, Rusia y China. Porque tenemos que ser claros, Rusia no se iba a atrever a hacer esta invasión a Ucrania sin tener el apoyo de su valedor Xi Jinping. No lo iba a hacer porque Rusia sola en términos financieros no puede sostener ese conflicto porque lo desangra. Sí. Entonces Rusia es una superpotencia por la capacidad nuclear que tiene, que es la potencia que más armas nucleares tiene. Pero en el aspecto económico, en el apartado económico, Rusia tiene un PIB parecido al de Brasil o al de Italia. O sea, no tiene capacidad económica para afrontar una guerra por tanto tiempo de esa magnitud. Entonces, en un principio, cuando empieza el conflicto, nosotros analizábamos con nuestro hermano Aneudi, decíamos, políticamente correcto, mira, eso es tan temprano como en el 2022, 6 meses después de la guerra. Yo decía, mira, al final, si esta guerra se alarga, vamos a ver una cosa, y tiene todas las características para alargarse. En la parte económica, Rusia va a tener que tirarse a los pies de China, porque China tiene lo que le hace falta a Rusia y Rusia tiene lo que le hace falta a China. Exactamente. China tiene el dinero, pero Rusia tiene el poder militar, el conocimiento científico que le hace falta a China. Entonces, por eso fue que Henry Kissinger siempre dijo que había que mantener a Moscú lejos de Pekín y cerca de Washington, pero también a Pekín lejos de Moscú y cerca de Washington. Sí, porque los dos unidos es el problema. Es el dolor de cabeza de Estados Unidos. Sí. Entonces, desde Obama para acá, eso falló un poco y entonces la administración pasada de Trump falló porque con la guerra comercial acercó más a Rusia y a China y entonces en la administración Biden por igual se terminaron acercando China y Rusia y así son un poder muy problemático para Estados Unidos. Me nace una pregunta ahora ante esa brillante posición, Alfredo, muy importante. Nosotros hablamos de que cualquier país de Occidente que se mete en ese conflicto, que pertenezca a la OTAN, oye el peligro de esto, cualquier país que pertenezca a la OTAN, que se mete en este peligro porque Putin ha amenazado. Sí. Y ya ha dado a entender que lo hacen. ¿Tú recuerdas el problema que había iniciando el año con Suecia y Finlandia? Que él fue enfático. Un ejemplo, el artículo 5 de la OTAN establece claro que si tú atacas una nación de la OTAN, es como si lo atacara a todos. Todos. Entonces, si Putin, en un caso de esto, ataca a cualquiera de la OTAN, entonces se arma una guerra mundial. Según el artículo 5 de la OTAN. Una guerra. Ese es el problema grave que hay ahora mismo. Terrible. Porque han establecido una base en Polonia, sí. Donde Putin ya lo dijo claro, que eso lo sentía una amenaza. Y mira que en Polonia fue que inició la Segunda Guerra Mundial. Sí, por eso te digo que hay mucha característica problemática ahora mismo. Por ejemplo, entonces, mira, ya también ahí en Polonia, esa base, precisamente, que fue, creo, pero fue ahora reciente que se abrió en este mismo mes. Sí. Esa base, ahí están el sistema de defensa antiaéreo de la OTAN para bloquear misiles que entren al territorio de la OTAN. Está ahí en Polonia.
Entonces, es una base muy importante para la OTAN, pero Putin la entiende como una amenaza a Rusia. Por lo pronto, el presidente de Polonia ha dicho que ahí no hay armas nucleares ni esa cosa, pero en una guerra, sea cierto o falso, los actores pierden la credibilidad. Entonces, Putin dice que se reservan el derecho de atacar. Entonces, como por lo que tú brillantemente planteas, por la Carta Fundacional de la OTAN dice que si tú atacas a un miembro de la OTAN, lo estás atacando a todos y la OTAN debe responder, debe defenderlo, todos. Entonces, con uno solo de esos actores que sea atacado, o como tú dijiste, los países nórdicos allá, eso, Finlandia, o Suecia, o Noruega, ya es un problema. Sobre todo que esos dos últimos hacen frontera con Rusia. Sí. Entonces es un problema. Pero hay todavía algo que es mucho peor. Y uno no sabe si una cosa es mejor o la otra. Bueno, es peor, no es mucho peor, es peor, porque ya es un calificativo. Trump dice que va a terminar la guerra en 24 horas. Algo muy difícil, pero que a mí particularmente me preocupa. ¿Por qué? Porque terminar la guerra significa hacer las concesiones que dijimos ahorita. Si a Putin se le hacen esas concesiones, entonces está en peligro Moldavia, al sur de Ucrania, y está en peligro Lituania, allá en el norte de los Países Básicos, que hace frontera con Kaliningrado, que es un enclave ruso desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, que era un territorio alemán. Sí. Entonces, si Europa le hace concesiones de reconocer todo el territorio del Donbass, reconocerle Crimea, que tomó en el 2014, porque uno de los planes iniciales, según se dice, de Putin era conquistar toda la costa del Mar Negro de Ucrania para hacer un corredor terrestre desde el este de Ucrania con el Donbass hasta Moldavia, porque en Moldavia está Transnistria, que es un estado de reconocimiento limitado de un grupo de rusos que hay ahí desde la época de la Unión Soviética. Ellos se independizaron de Moldavia y tienen la República de Transnistria. Es un estado de reconocimiento limitado porque no tiene reconocimiento de la ONU, pero ahí tiene Rusia 1.500 soldados. Entonces, la idea inicial era unir todo el sur para tener continuidad territorial desde Rusia hasta Moldavia. Y ya tú sabes, entrar a Moldavia. Pero como Lituania en el norte, ahí en Europa del Este, hace frontera con Kaliningrado, que es territorio ruso, entonces, con esas concesiones, Vladimir Putin puede envalentonarse y decir, yo puedo seguir avanzando. Y ese es el temor que hay en gran parte del mundo, y ese es el peligro que hay ahora mismo de que cualquier error, porque fíjate, con el principio de la destrucción mutua asegurada es suficiente para un actor internacional nuclear, una potencia nuclear, no atacar a otra, porque estas superpotencias no tienen las armas nucleares en un solo sitio, sino que la tienen dispersa. Y en un país como Rusia, que es el país más grande del planeta, con más de 16 millones de kilómetros cuadrados, tiene estos espacios estratégicos en diferentes partes de su territorio, y si Estados Unidos lanza un ataque, ellos van a responder automáticamente o viceversa. Sí. Y por eso el creador de este principio, de esta teoría de la destrucción mutua asegurada, decía que era imposible. El mismo Gorbachev en la perestroika, en la página 258, habla precisamente de que esa destrucción mutua asegurada, que en inglés es MAD, que significa locura, sí, era suficiente para que se abstuviera de una potencia nuclear a atacar a otra. Pero el problema no es porque ni Putin, ni Biden, ni Trump son locos, pero puede haber un error. Puede haber un error humano, un error de una máquina. Es el problema. Y un misil nuclear, es más, un convencional que salga por error, puede activar un mecanismo de defensa y autodestruir el planeta. Porque entre Rusia y Estados Unidos tienen la capacidad ahora mismo de destruir el planeta Tierra. Entero. Con armas nucleares. Hay una persona Tiene más de 10.000. Tienen más de 10.000, claro, claro. Hay una persona que entra al juego, que incluso, va a ser saliente ahora, Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos. Él habló sobre el tema de Corea del Norte, que supuestamente integran tropas
a Ucrania apoyando a Rusia. Es un tema. Sí, ese era un factor que no quedaba. Sí, un sí, factor. Sí, sí. Entonces, Kim Jong-un es un hombre muy amenazante, que tiene arma nuclear. La hermana todavía es más fría, pero es más fuerte allá. Y ellos han tenido una hostilidad con los Estados Unidos. Pero Trump, el presidente Trump con él, no se lleva mal con Kim Jong-un. Pero con esta administración, porque hay un dato también, Alfredo. Un ejemplo, esto podría ser, bueno, los demócratas vamos a dejar el exterior a Trump a ver si lo resuelve. Porque no están haciendo lo posible internacionalmente de frenar todo esto. Y hay un Irán que está hablando que están actualizando su arsenal nuclear, porque ellos tienen uranio, recuerda que ellos tienen uranio. Y para enganchar algo y dejarte que tú no expliques, que el público te quiere escuchar a ti, se dice, según informes que han salido en algunos medios norteamericanos, que se habla que fue unos iraníes que trataron de eliminar al presidente Trump. Te dejo todo eso ahí, que eso está caliente. Deja ver cómo lo amarro todo. Ármate eso. Mira, sí, una de las cosas que hizo a Putin entrar a firmar un acuerdo de defensa mutua con la República de Corea del Norte, República Popular Democrática de Corea del Norte, es precisamente cuando Ucrania emprende la contraofensiva que ataca Kursk y tiene esa zona controlada. Tú sabes que los dos países han confrontado problemas para los relevamientos de militares, para tener nuevos reclutas, porque ha habido mucha muerte de ambos lados. De todos modos, Rusia lo tiene más fácil por la demografía, que en la geopolítica y en la guerra la demografía es un arma. Sí. Entonces, pero para no descuidar los frentes, se ha documentado que Corea del Norte envió 10.000 efectivos y Putin tiene cercano a la frontera concentrado más de 40.000 efectivos, entre ellos los 10.000 soldados coreanos, que ya estuve recibiendo informes de que murieron 2 militares coreanos. Wow. Entonces esto crea un componente más internacional, porque desde hace un tiempo quien le está suministrando los drones a Rusia es Irán, porque Irán tiene un buen programa de drones. Acuérdate que hace unos años en la administración Trump, Irán tumbó un Predator, que es ese dron muy tecnológico. Bueno, pues ellos le explicaron ingeniería inversa y ellos han desarrollado un programa de drones que superaron todo eso y es muy bueno. Con ese programa. Eso fue después de la muerte de Qasem Soleimani, que fue con un dron de Estados Unidos. Fue antes de eso. Ellos tumbaron un dron, un Predator, que lo presentaron como trofeo, enterecito, intacto prácticamente. Entonces ellos, su industria de drones es muy buena. Entonces hay que hacer parando un poquito ahí en Irán. La gente nuestro público tiene que saber que Irán no es cualquier actor internacional. Por ejemplo, la primera administración Trump quería invadir Irán, pero su Estado Mayor le aconsejó que se estuviera tranquilo, porque Irán no era cualquier país, los persas no eran cualquier país, era una potencia militar. No es que como Arabia Saudita tiene cuarto y tiene muchísimas armas, pero no, estos son guerreros, miren, el gobierno persa, el que menos tiene 3 maestrías, son doctores todos. No, son todos. Sí, no podemos perder ahí. Entonces, ellos tienen un programa misilístico y un programa nuclear, de hace mucho, de la época de Obama. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se aseguraron de adelantar el programa nuclear, no construyendo la bomba atómica, pero sí dejándolo suficientemente avanzado para que cualquier cosa, ellos construir unas 6 o 7 bombas atómicas en cosa de un mes y medio. Entonces, ellos, ¿cómo funciona el programa, la bomba atómica? Tú desarrollas el primer engendro con un armatrote, luego tú miniaturizas ese armatrote para ser capaz de subirlo, de colocarlo en un misil. Y tú tienes que dominar la técnica misilística para tú salir a la atmósfera, entrar y hacer blanco en el objetivo. Ellos la dominan con su proyecto de misiles. Wow. Entonces, cuando ahora Israel quería contraatacar,
y atacar las instalaciones nucleares y las instalaciones petrolíferas. Por eso es que Joe Biden le dice, espérate un momento, si me ataca la plataforma petrolífera, se me va a disparar el precio del petróleo en el mercado internacional. Y si me ataca las instalaciones nucleares, me lo va a acelerar y van a construir un par de bombas en 4 o 6 semanas. Entonces, a tu represalia, pero en atacarme esos lugares. Entonces, ya tú sabes quién es Irán. Entonces, por eso lo mezclamos, lo juntamos con Rusia, porque el valedor de Rusia allí, de Irán allí es Rusia. Tienen sus acuerdos, la tecnología nuclear que usan allí es la rusa, y además de eso, los drones entonces que usa son iraníes. Pero en el caso de Corea del Norte, también tiene armas nucleares, Rusia ha facilitado tecnología, pero entonces Corea del Norte manda armas y manda efectivo. Entonces, como se ve, el conflicto ya se ha internacionalizado y está en una situación que cualquier error humano podría llevar a una amenaza a la humanidad. Sí. Y ese es el problema de este conflicto. Brillante, de verdad que sí. Aprendí muchas cosas sobre los misiles. Y quiero decirte que te comprometo una segunda parte. Porque nosotros vamos a hacer ahora varias ediciones. Esto fue un calentamiento, Alfredo. Vale. Dile tu canal de YouTube para que te sigan. Sí. Sí, ese Alfredo en directo. Ahí analizamos temas nacionales, a veces también internacionales. Síganos, somos la misma familia. Alfredo en directo. Claro que sí, mi respeto, Alfredo. Vamos a una pausa y regresamos.